Nunca imaginé que su desafío cambiaría mi vida. El millonario quedó sin palabras. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. El aire era pesado, como si el mundo mismo estuviera esperando algo. Estaba en aquella sala, rodeada de gente adinerada, vestida de etiqueta, sintiendo que no pertenecía. La música suave sonaba, pero yo solo podía escuchar el latido frenético de mi corazón. Era un evento de caridad, una gala para los ricos y famosos de la ciudad. Alzo la vista y ahí está él, el millonario. Un tipo de negocios exitoso, ojos oscuros como el carbón y una sonrisa esquiva que cruzaba su rostro. Nadie podía resistirse a su magnetismo. Todos lo admiraban. Pero yo estaba perdida en mis pensamientos, en mis sueños rotos. No sé por qué estoy aquí, me decía en silencio, mientras miraba mis zapatos. Eran sencillos, no como los de las otras mujeres, que llevaban joyas que brillaban más que las estrellas. La idea de acercarme me llenaba de nervios. ¿Qué podía ofrecer? Pero algo en su forma de ser me intrigaba. Empecé a escuchar su voz, profunda y carismática, hablando sobre un desafío. Si alguien puede lograr esto, le ofrezco una oportunidad de vida. Las palabras se quedaban en el aire como un eco. Las cabezas se giraron, murmullos comenzaron. La sala parecía llenarse de electricidad. Era un reto. Algo que podría cambiarlo todo. Miré a mi alrededor y vi rostros de aprobación, algunos de incredulidad. Sentí una chispa de locura dentro de mí. Si ellos podían intentarlo, ¿por qué no yo? Sin pensarlo dos veces, levanté la mano. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos me miraban. Apreté los dientes, deseando retroceder, pero él me miraba fijamente, como si ya hubiera tomado una decisión. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, preguntó, su voz casi un susurro, pero en su tono había un desafío oculto, y ahí estaba yo, con el corazón palpitante y el aliento contenido, buscando una respuesta. Sí, dije en voz alta, sorprendida por la firmeza de mi propia respuesta. La sala estalló en murmullos. Sus ojos se abrieron, se llenaron de asombro, pero no de burla. Hubo un momento de conexión. El aire tembló entre nosotros. El desenlace de mi vida no estaba escrito, y aún así, en un giro inesperado, me sentí más viva que nunca. Fue entonces cuando el millonario me lanzó una sonrisa desafiante, y supe que nada sería igual. Pero, ¿qué había desatado? ¿Cómo podría un simple desafío cambiar mi destino? La incertidumbre me envolvía como niebla. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para comprobar el botón rojo de abajo y asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vendrán pronto. Y mientras estás ahí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca una gran diferencia. Conectemos. Las semanas siguientes se convirtieron en una montaña rusa emocional. Cada día, en mi mente giraban las palabras del millonario, como un mantra que me empujaba hacia adelante. Si puedes lograr esto. Su desafío se había convertido en una obsesión, un rayo de esperanza que me iluminaba en la oscuridad de la incertidumbre. Un día, al caer la tarde, decidí dar un paso firme. Me senté en mi pequeña mesa de trabajo, el sonido de las calles borrosamente lejanas a través de la ventana. Fue entonces cuando el papel en blanco me miró fijamente, esperando que plasmaría mi propósito. Comencé a escribir mis ideas con fervor, como si de ese simple acto dependiera mi futuro. En cada palabra había un trocito de mi alma, era un grito de auxilio y de fuerza. Quería demostrarme a mí misma que podía, que era digna de estar en aquel escenario que parecía reservado solo para otros. El millonario, a pesar de ser una figura distante en ese momento, me inspiraba.
Esa conexión que compartimos, aunque efímera, se había convertido en un combustible que ardía en mi interior. Pero también me consumía la inseguridad. Estaba finalizando mis ideas cuando un mensaje inesperado iluminó la pantalla de mi teléfono. Era una invitación del mismo millonario para una reunión privada. El estómago se me revolvió. ¿Qué quería de mí? Acepté. En mi mente, floreció la esperanza y también el miedo. La última vez que nuestras miradas se cruzaron había una promesa de cambio, y ahora, sentía que debía estar lista para enfrentar lo que significara aquel momento. Al llegar al elegante restaurante, el bullicio de risas y conversaciones me abría el pecho como un grito ahogado. Me senté en la mesa reservada para nosotros dos, mis manos temblando ligeramente mientras veía cómo su figura se acercaba, con su porte seguro y su eterna sonrisa desafiante. «Espero que estés lista para cumplir tu parte del desafío», dijo, y su voz resonó con una certeza que me llenó de adrenalina. «Estoy lista», respondí, tratando de transmitir confianza. La verdad, mi corazón latía con fuerza, como un tambor que presagiaba la tormenta de emociones que iba a desatarse. Me explicó lo que significaba el desafío, una serie de pasos que debía seguir para demostrar mi valía en un mundo que siempre había considerado inaccesible. Eran tareas que combinaban lo personal con lo profesional, pruebas que requerirían el uso de mi ingenio y creatividad. Mientras hablaba, cada palabra calaba hondo en mis venas. Pero había algo más en su mirada, una chispa de complicidad que no había percibido antes. Tal vez había más en juego que solo un desafío. La conexión entre nosotros parecía florecer en un terreno fértil, aunque temía lo que eso podría significar. En ese instante, el tiempo parecía detenerse cuando él se inclinó un poco más cerca y me preguntó, ¿qué es lo que realmente deseas? Más allá de este desafío, ¿cuáles son tus sueños? La pregunta era personal y profunda, y aunque traté de mantener la compostura, mi voz tembló levemente al hablar de mis aspiraciones. Quiero dejar un legado, no solo para mí, sino para quienes me rodean. Quiero que la vida cuente, que cada día tenga significado. Él asintió, su mirada más intensa y pensativa. Pero justo cuando estaba a punto de decir algo más, una mujer alta y elegante interrumpió nuestra conversación. Me lanzó una mirada despectiva, una especie de competidora que parecía haber recorrido ese mismo camino antes. ¿Y tú quién te crees para estar en la misma mesa que él?, soltó, como si sus palabras fueran un veneno que desestabilizaba la atmósfera. El ambiente en la mesa se volvió tenso, la sonrisa del millonario desapareció por un instante, mientras yo sentía que la tierra se abría bajo mis pies. Era un obstáculo, una especie de aviso de que el desafío no solo incluiría las pruebas que me habían delineado, sino también confrontaciones con quienes sentirían que no tenía derecho a estar ahí. La incertidumbre me envolvió de nuevo, y mientras la mujer continuaba su discurso de desdén, me pregunté si realmente estaba lista para asumir todo eso. ¿Era suficiente la conexión que había sentido con él para soportar el peso de la crítica y la envidia de quienes ni siquiera me conocían? Mientras el ruido del restaurante se desdibujaba y la mirada del millonario buscaba la mía, supe que el verdadero desafío iba más allá del mundo en el que me adentraba. Era un viaje hacia el interior, un descubrimiento que podría ser tanto liberador como aterrador. La pregunta era, ¿podría salir adelante, o este era el principio de mi caída? La tensión en el aire estaba palpable, y en ese instante, una nueva certeza me sacudió. No había vuelta atrás. Justo cuando el silencio se asentó, el millonario se puso de pie y, con una mirada desafiante hacia la intrusa, dijo, si hay alguien que tiene derecho a estar aquí, es ella. En ese momento, el hilo de mi destino se tensó y noté que este desafío podría estar a punto de cambiar nuestras vidas para siempre, pero a un precio que quizás no estaba dispuesta a pagar. El murmullo del restaurante pareció apagarse momentáneamente cuando el millonario dirigió su mirada a la mujer, su voz firme y clara resonó como un clarín que ahuyentaba sombras. Ella, sorprendida, retrocedió un paso, casi como si su arrogancia se hubiera hecho añicos al verse desarmada por su defensa. Pero en ese mismo instante, la mirada del millonario se volvió hacia mí,
y en su profundidad encontré una mezcla de admiración y una petición silenciosa: no dejes que otros te ataquen. Mantente firme. Sintiéndome vulnerable y acorralada, las palabras que había ensayado en mi mente se desvanecieron. La mujer debía haber sentido, en algún lugar de su ser, que estaba perdiendo el control. Su expresión cambió de desprecio a una especie de desprecio indulgente, pero el miedo ya no era predominante. No te confundas, pequeña, dijo, casi en un susurro, tomando un aire de superioridad. Esto es un juego en el que no tienes nada que ganar. Su falta de escrúpulos me hirió más de lo que esperaba. Me sentí pequeña ante su presencia, como un insecto al que pisa una bota. Pero, en el fondo, en mi pecho, empezó a crecer una llama diminuta, la que había comenzado a encender mis sueños cuando me senté a escribir en mi mesa de trabajo. Era un recordatorio de que, si había llegado hasta aquí, no me dejaría intimidar por una extraña. Quizás sea un juego, respondí, recuperando la voz con una fuerza renovada. Pero estoy dispuesta a jugarlo, y no me detendré por lo que digas. La mirada del millonario se iluminó en ese momento, como si estuviera contemplando no solo mi respuesta, sino también algo más dentro de mí que comenzaba a emerger. La mujer, atrapada entre el asombro y la furia, se volvió hacia él: no puedo creer que apoyes a alguien como ella. Sin esperar su respuesta, optó por marcharse. Sus tacones resonaron en el suelo mientras se alejaba, llevándose consigo el veneno que había tratado de inocularme. El silencio volvía a enfocar nuestra atención. La tensión se desvaneció y, por un instante, la conexión entre el millonario y yo pareció convertirse en un puente sólido, un lazo que me susurraba que no estaba sola en esta travesía. Lo hiciste bien, me dijo, su tono ahora más suave, casi como una caricia en medio del caos. El tiempo que pasamos juntos esa noche se volvió inolvidable. Hablamos de mis metas y de su visión del mundo. Su aliento ardiente en mi caminar me permitió creer que los sueños podrían dibujarse en mi realidad. Cada risa compartida fue un ladrillo en la construcción de mi confianza. A medida que la conversación fluía, la idea de mi legado empezaba a tomar forma en un lienzo vibrante, lleno de color e identidad, pero mientras compartíamos, sentía un tirón en mi pecho. Conforme me lanzaba hacia estos nuevos horizontes, las sombras del desdén y las inseguridades aún acechaban desde la distancia. A veces, la sinfonía de aplausos se derrotaba por el eco de voces que me decían que no era suficiente. Al salir del restaurante, el frío de la noche envolvió mis pensamientos y mis miedos. Caminamos juntos hacia su coche y, en ese momento, un aura de expectación nos rodeó. Me detuve un instante, el miedo aflorando de nuevo a la superficie. ¿Qué pasará si no logro cumplir con lo que esperas de mí?, pregunté, con el corazón apesadumbrado. ¿Y si no soy lo que crees que soy? Su respuesta fue inmediata, me miró intensamente. Tú eres más de lo que imaginas. El desafío no es solo profesional, es una invitación a descubrir quién eres realmente. Si crees en ti misma, lo lograrás, pero primero debes aceptar la posibilidad de fracasar y levantarte de nuevo. Ser valiente no significa no tener miedo, sino actuar a pesar de él. Su sinceridad reverberó en mí como un eco que no dejaba de dar vueltas por mi mente. Mientras me adentraba en la oscuridad de la noche, la realidad se nubló momentáneamente y me dio una pista de lo que estaba en juego. Cada paso me acercaba más al abismo, debía arriesgarlo todo, pero si no lo intentaba, ¿de qué serviría ese hermoso sueño? Que empezaba a florecer. Mientras conducía de regreso a casa, las luces de la ciudad se convirtieron en manchas borrosas, el objetivo que se dibujaba en mi futuro comenzó a hacer eco en mis pensamientos. Tenía una decisión que tomar: el desafío del millonario podía ser la respuesta a mis plegarias o podría llevarme por un camino que no había anticipado. Justo cuando entré en mi portal, un mensaje de texto apareció en mi pantalla: ¿te gustaría ayudarme en una nueva propuesta la próxima semana? Es arriesgada, pero creo que sería perfecta para ti. El corazón me latía con fuerza y una sensación de incertidumbre me invadía. ¿Estaba lista para asumir otro desafío? ¿O me estaba lanzando a un abismo sin fin?
Todo lo que estaba por venir dependía de la respuesta que estaba a punto de dar. Sentada en la penumbra de mi habitación, el brillo de la pantalla del teléfono parecía el único rayo de luz en una noche oscura repleta de dudas. Sus palabras reverberaban en mi mente mientras un torbellino de inseguridades empezaba a girar en torno a mí. Es arriesgada, pero creo que sería perfecta para ti. ¿Acaso sabía realmente quién era? ¿Podría ser capaz de enfrentar lo desconocido que se avecinaba? La pregunta retumbaba en mi cabeza como un eco interminable mientras reflexionaba sobre la propuesta. La próxima semana, en la que todo se definiría, se acercaba rápidamente. Apreté el teléfono contra mi pecho, como si este gesto pudiera calmar la tormenta de emociones que me invadía. Recordé su mirada, el brillo en sus ojos cuando me apoyó frente a la mujer arrogante. Él veía en mí algo que yo misma no podía vislumbrar. Pero, ¿y si se había equivocado? Si fracasaba, las voces de mis inseguridades regresarían, más fuertes que nunca. Fue entonces cuando, casi sin quererlo, me encontré sobre mi escritorio, frente a páginas en blanco y un bolígrafo que había guardado. Desde hacía meses, la escritura había sido mi refugio. Sabiendo que cada palabra contendría un pedazo de mi alma, comencé a plasmar en el papel lo que sentía. Las oraciones fluyeron, revelando temores y esperanzas. Cada frase se convertía en un ladrillo para una fortaleza que podría sostenerme. Hablaba de cambiar el destino, de dejar atrás mis miedos y de permitir que el fuego que había encendido en mi interior brillara con fuerza. En disecciones de mis sentimientos, encontré un rayo de claridad que disipó un poco la incertidumbre. Pero ese pequeño impulso de esperanza fue interrumpido por el constante zumbido de mi teléfono, un recordatorio del mundo exterior que no se detenía. Decidí dar un paso hacia adelante. Sin pensarlo 2 veces, respondí al mensaje: sí, me gustaría ayudar. Cuéntame más sobre la propuesta. La respuesta, aunque simple, me pareció un acto de valentía. El resto de la semana se desvaneció en ensayos mentales y preparación. Cada día me despertaba con el amanecer, creando un ritual que me llenaba de motivación, meditación, ejercicios de respiración, afirmaciones frente al espejo. La idea de que estaba en control de mi vida nuevamente comenzaba a solidificarse. Cuando el día finalmente llegó, un torrente de emociones se apoderó de mí. Al llegar a su oficina, sentí que el aire se tornaba pesado, cada paso resonando con la mezcla de ansiedad y determinación. Al cruzar la puerta, el aroma a café fresco y el suave murmullo de conversaciones llenaban el ambiente. Pero en el fondo, todo parecía una exhibición en la que yo era la única espectadora, incapaz de imaginarme en el escenario. Lo vi de pie en su oficina, revisando documentos, la luz natural resaltando sus rasgos marcados. Cuando levantó la vista y se encontró conmigo, una sonrisa de complicidad iluminó su rostro. Me alegra que hayas venido, dijo, gesticulando para que me acercara. Vamos a hacer algo grande. Con cada palabra que compartimos, el nerviosismo en mi interior comenzó a desvanecerse. La conversación fluyó de manera natural, y a medida que platicábamos sobre la propuesta, sentí como las piezas de un rompecabezas empezaban a encajar. Pero, en el fondo, una chispa de angustia se mantenía latente. Estaba realmente lista para jugar en las ligas mayores. Sobre la mesa, extendía un proyecto elaborado que había estado revisando durante días. He pensado que aquí podríamos explorar diversas estrategias, propuse, con una confianza renovada. Si buscamos a los influencers adecuados, podríamos conseguir un gran alcance. Sin embargo, también debemos ser sinceros acerca de los límites de lo que buscamos lograr. Era absolutamente cautivador cómo sus ojos brillaban al escuchar mis ideas. Por primera vez, sentí que no solo estaba contribuyendo, sino que me encontraba en un espacio que resonaba con mis pasiones. Sin embargo, con cada idea que lanzábamos al aire, la voz del escepticismo comenzaba a hacerse más gruesa. ¿Y si no es suficiente? ¿Y si te decepciono? La sombra de mis miedos ancestrales acechaba. Mientras continuábamos debatiendo las condiciones del proyecto, una parte de mí anhelaba más que solo un éxito profesional, un reconocimiento interno,
Un costo emocional que ya había asumido. Era evidente que iba más allá de un simple trabajo, sería una prueba de fuerza que podía desnudarte por completo. A medida que la reunión cerraba, una promesa emergía en mi interior, no se trataba solo de lo que él esperaba de mí. Este desafío también era acerca de lo que yo esperaba de mí misma. Faros de valentía empezaban a iluminar mi camino, sin embargo, un inesperado mensaje interrumpió nuestra conversación. Un correo que no esperaba, sabes que llegarán obstáculos, pero no estás sola en esto. Confía en ti y en tus instintos. Tienes todo mi apoyo. Las palabras arrojaron luz sobre el camino oscuro que se vislumbraba. Pero, al mismo tiempo, una nueva inquietud se asentaba. ¿Podría estar dispuesta a exponerme a un nuevo fracaso en el camino hacia el éxito? Mientras nos despedíamos, una pregunta permaneció flotando en mí: ¿sería este desafío el impulso que necesitaba o simplemente una ilusión más en mi búsqueda de validar lo que sentía en mi interior? No tenía respuestas, solo el anhelo de descubrir lo que el futuro me reservaba. Las horas siguientes transcurrieron en un torbellino de emoción y presión. A pesar de que había sentido una chispa de esperanza cuando compartí mis ideas con él, el eco de mis miedos empezó a sobresalir de nuevo. La incertidumbre era una sombra incesante, raspando contra mi confianza recién descubierta. Pasé los días siguientes sobrecargada de ideas, pero cada una parecía ser un eco de las mismas preguntas: ¿sería capaz de cumplir con las altas expectativas? ¿Merezco estar aquí? Cada mañana me encontraba ante el espejo, repitiendo afirmaciones como si fueran un mantra. Soy capaz. Soy fuerte. Este es mi momento. A veces, las palabras se sentían huecas, como si ignoraran el pequeño ser temeroso que habitaba en mí, un ser que había aprendido a esconderse a través de los años, que temía el fracaso como un veneno que devoraría cualquier rayo de luz que surgiera. La ansiedad se intensificó en la víspera de nuestra segunda reunión. Antes de dormir, sentí que el peso de mis inseguridades se intensificaba. La habitación oscura parecía convertirse en un espacio aún más opresivo, y con cada parpadeo, los pensamientos inquietantes iban y venían: ¿y si todo se desmorona? ¿Qué pasará si no estoy a la altura? La noche se desdobló en pesadillas, imágenes de mí misma fallando ante un público ansioso, de él mirándome con decepción, de dejar que se diluyera la oportunidad que me había sido tendida en bandeja de plata. Desperté al amanecer, mi corazón palpitando, enredado entre almohadas y sábanas. Pero en lugar de dejarme vencer por el miedo, decidí que el día no sería un eco de mis dudas, sino un reto frente a las mismas. Cuando finalmente volví a su oficina, esta vez era diferente. La atmósfera estaba cargada de expectativa, y las risas y sonidos del entorno se sentían como una melodía edificante. La luz del sol entraba en la habitación, iluminando el espacio de manera acogedora. Él me recibió con una sonrisa que hacía que los latidos de mi corazón se aceleraran. En aquellos momentos, su presencia me daba una sensación de calma que tanto necesitaba. Hoy es un gran día, dijo, evitando la formalidad. He estado pensando en tus ideas. La manera en que planteaste la necesidad de ser sinceros sobre nuestros límites fue refrescante. Mientras hablaba, veía cómo su visión fluía con mis propias ideas. Era reconfortante saber que él también luchaba con expectativas, las suyas y las de toda la industria. Con cada momento que pasábamos en la conversación, otra capa de mis inseguridades iba desapareciendo lentamente. Su fe en mí era un regalo que había comenzado a desmitificar mis temores. A medida que la conversación tomaba forma, sentí que mi voz se afirmaba, compartí nuevas ideas, y él escuchaba con atención. La sinergia era palpable, y yo me sentía transportada a un lugar donde mis inseguridades eran eclipsadas por el fervor de una pasión compartida. Sin embargo, en el fondo, una voz persistente continuaba recordándome el precio que podría tener este triángulo de pasión, esfuerzo y ambición. Después de varias horas de intercambio, comenzamos a cerrar la reunión. Fue entonces cuando él se detuvo un momento, una mirada intensa en su rostro. Quiero que sepas que todos enfrentamos dudas. Este es un riesgo, pero creo en ti.
Esas palabras resonaron en lo profundo de mi ser. Sentí como si una brecha se abriera en la muralla de autocastigo que me había construido. Pero, mientras sonreía y daba un paso hacia la salida, algo en su mirada me dejó inquieta, fue un guiño de complicidad que me hizo preguntarme si había algo más entre nosotros. ¿Estaba proyectando mis propias emociones, o había una conexión que él también sentía? La incertidumbre de la respuesta a esa pregunta se mezclaba con el desafío profesional que iba siendo cada vez más real. Mientras me alejaba, noté un mensaje nuevo en mi teléfono. Era de una persona que había estado ausente en mi vida durante mucho tiempo. ¿Te gustaría encontrarte mañana? Necesito hablar contigo. Una mezcla de sentimientos. Se agolpó dentro de mí, nostalgia, temor y una pizca de esperanza. ¿Qué significaba ese mensaje? ¿Era una señal del pasado que debía enfrentar antes de seguir adelante con mis nuevos sueños? La conexión con el pasado y la incertidumbre que eso conllevaba se entrelazaron con las realidades del presente, creando una tormenta que amenazaba con desestabilizar las bases que había comenzado a construir. En ese momento, me di cuenta de que, aunque estaba en el camino hacia el futuro, el pasado también necesitaba su espacio. Estaba a punto de enfrentar un nuevo dilema que podría cambiar mi vida una vez más. Sin embargo, esta vez sabía que no estaba sola, y aunque el miedo asomaba de nuevo, el fuego de la valentía seguía ardiendo en mi interior. Solo quedaba una pregunta en el aire: ¿aceptaría la llamada del pasado o lo dejaría ir para concentrarme en lo que realmente importaba? En esta danza entre lo viejo y lo nuevo, todo podría cambiar. El día siguiente llegó cargado de una mezcla de emociones que me resultaban difíciles de manejar. Como si cada paso que daba estuviera marcado por un crujido de ansiedad, me preparé para el encuentro con el eco de mi pasado. Me miré al espejo una vez más, esta vez con una determinación renovada, mezclada con un atisbo de incertidumbre. Soy capaz de enfrentar esto, susurré, pero no estaba tan convencida como hubiera querido. La cafetería donde habíamos acordado encontrarnos era un lugar que me era familiar, lleno de risas y el aroma del café recién hecho que solía haber asociado con momentos felices. Sin embargo, al cruzar la puerta, sentí que cada rayo de luz se desvanecía, dejando un ambiente cubierto de sombras que susurraban viejas historias. Allí estaba él, sentado en una mesa pequeña, una figura del pasado que había marcado mis días y mis noches por igual. Su presencia evocaba una serie de recuerdos que no sabía si estaba lista para enfrentar. «Hola», dijo, su voz sonando tan suave como siempre, pero cargada de un matiz que me hizo dudar de su intención. «Gracias por venir». Me sonrió, y aunque esa sonrisa aún poseía el poder de encender en mí una chispa de calidez, en el fondo también despertó una percepción de dolor que creía superada. Durante un par de momentos, nos perdimos en una conversación trivial, tratando de navegar en medio del mar de sentimientos en el que nos habíamos sumergido. Pero el silencio se hizo palpable. Necesitaba saber por qué estaba ahí, y él parecía tan dispuesto a eludir el tema que la inquietud incrementó. Finalmente, decidí que ya no podía esquivar el espectro que había estado acechando nuestras vidas. ¿Por qué sientes que es necesario hablar ahora? Pasaron tantas cosas entre nosotros, pregunté, sintiendo como el nudo en mi estómago cada vez se hacía más fuerte. Quería ser valiente, quería ser fuerte, pero la verdad es que seguía sintiéndome vulnerable ante él. Su mirada se endureció un instante, y luego se suavizó. Sé que ha pasado el tiempo y que las cosas cambiaron. Pero no creo que estemos tan lejos de lo que éramos. Hay algo que no puedo dejar de pensar. Con cada palabra, la tensión fue aumentando. Su mirada me buscaba, como si quisiese encontrar respuestas en la mía. Era un momento difícil para los dos, y durante todo este tiempo me he dado cuenta de que tengo mucho que decirte. He visto toda tu nueva energía, eso que transmite tus ideas, y quiero ser parte de eso de alguna manera. La confusión se instaló en mí. ¿Era un intento de reconciliación? ¿Una oferta de apoyo? La respuesta no era clara y, en ese momento, me di cuenta de que estaba atrapada entre dos caminos que se bifurcaban ante mí.
Por un lado, la emoción reinante que sentía al haber sido aceptada en un nuevo entorno, junto a él, que parecía creer en mi talento. Del otro, un pasado que había logrado dejar atrás, pero que todavía resonaba en cada latido de mi corazón. Justo cuando la conversación se volvió aún más profunda, sentí que el teléfono vibraba en mi bolsillo. Sacudí la cabeza y consulté la pantalla rápida y nerviosamente. Era un mensaje de trabajo, pero el momento se rompió y volví a mirar al hombre enfrente de mí. Disculpa, este mensaje puede ser importante, pero en lo más profundo sabía que estaba posponiendo inevitablemente una verdad que debía enfrentar. Cuando regresé la vista hacia él, noté algo que me hizo saltar el corazón. Su expresión había cambiado. Miraba al otro lado de la cafetería, como si viera algo o a alguien que lo perturbaba. Me giré sutilmente sin saber si quería saber lo que veía. Al instante, un hombre que reconocí entró en la cafetería. El pasado comenzó a caer sobre mí. Era alguien que había formado parte de una época oscura de mi vida, una persona que había dejado una marca. El ambiente se volvió espeso, la conversación entre nosotros dos se tropezó. Sus ojos revelaron que había un dilema en su interior. Le diría que estaba teniendo una conversación así con alguien tan pleno en este momento. ¿Qué pasaría si se interponía en lo que ambos estábamos tratando de construir? Sintiendo que el tiempo se estiraba, volví a enfrentar a mi interlocutor. ¿Qué está pasando? ¿Conoces a esa persona? Es complicado, respondió, su voz traía consigo un eco de inquietud. En un instante, entendí que aunque habíamos hecho un progreso, ambos estábamos a punto de enfrentar complicaciones que no habíamos previsto. La conexión entre lo viejo y lo nuevo iba a convertirse en un dilema aún más profundo de lo que había imaginado. Pero lo que más me inquietó fue la reacción de él al ver a aquel hombre entrar. Sé lo que estás pensando. Hay cosas que debes saber. No quería darme cuenta de lo que estaba en juego, pero una cosa era clara, la situación se estaba complicando, y el futuro viajaba a la velocidad de un rayo, sin dejarme más opción que enfrentar todo lo que estaba por venir. ¿Sería capaz de soportar el peso de esos lazos o me vería obligada a desentrañarlos para finalmente encontrar mi camino? El silencio nos envolvió mientras el tiempo se detenía y la atmósfera se había transformado. En ese momento, estaba sucediendo algo mucho más profundo que una simple conversación entre antiguas llamas. Nuestra conexión se estaba poniendo a prueba, y aunque la ansiedad se apoderaba de mí, sabía que la verdad, sea la que sea, debía salir a la luz. La tensión aumentaba en la pequeña cafetería, un lugar que alguna vez había sido sinónimo de calidez y felicidad, ahora se convertía en un campo de batalla emocional. Mi corazón latía con fuerza mientras contemplaba al hombre que había cruzado la puerta. Era como si shadows de mi pasado se apoderaran del presente, y cada instante que pasaba me recordaba que las heridas no sanadas pueden volver a abrirse de un momento a otro. ¿Qué sabes sobre él?, pregunté, sin poder contenerme. Las dudas comenzaban a florecer, y el miedo se apoderaba de mí. La mirada de mi interlocutor se tornó sombría mientras apartaba la vista, como si se le hubiera presentado un riesgo que no esperaba. Él era parte de un capítulo difícil en mi vida también, admitió, su voz temblorosa delataba la carga que llevaba. Nunca quise que cargaras con eso. Era un tiempo oscuro, lleno de decisiones de las que no puedo jactarme. La idea de que ambos compartiéramos un obstáculo común, un ente que podría unirnos al mismo tiempo que nos separaba, me dejó en un estado de confusión. ¿Cómo es posible que no lo supiera? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Mis palabras brotaron como un torrente, la necesidad de respuestas inundaba mi ser. Porque necesitaba protegerte y a mí mismo. A veces, ignorar el pasado es la única forma de avanzar. Pero ahora dejó la frase en el aire, el silencio que la siguió era una fría comprobación de lo que estaba en juego. El hombre, aún de pie al fondo de la cafetería, pareció buscar nuestra mirada. Su expresión era indecorosa, el mismo fulgor destilaba un aire de desafío, como si estuviera esperando alguna señal para acercarse. ¿Vas a hablar con él?, pregunté casi en un susurro, como si mencionarlo me expusiera a un peligro inminente.
No sé si es lo mejor, dijo con preocupación. Pero quizás sea el momento de enfrentar de una vez por todas esos demonios. Cada uno de nosotros tiene su historia, y aunque nos hayamos alejado, no significa que no existan repercusiones. ¿Y si él tiene algo que decir? La idea se aferró a mí como una sombra. Las antiguas heridas empezaron a punzar, la posibilidad de que el hombre que había entrado pudiera ofrecer una explicación, una verdad ocultada por tanto tiempo intrigaba y aterraba a la vez. Pude notar cómo la confusión se posaba en los ojos de mi acompañante, un reflejo del tormento que ambos compartíamos. No tengo idea de lo que está pasando entre nosotros, pero no quiero que este hombre interfiera en tu vida de nuevo. He visto lo que hizo, lo que puede hacer. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Sus palabras resonaban en mí, recordándome momentos oscuros que había intentado borrar de mi mente. ¿Qué puede hacer? No puedo regresar a ese lugar, murmuré, sintiendo como el peso del pasado presionaba mis hombros. De repente, el hombre que había entrado comenzó a acercarse. Con cada paso que daba, mi estómago se tensaba más, y la incertidumbre se hacía gritos ensordecedores en mi mente. No sabía si quería saber qué tenía que decir, si lo que revelara podría desgarrar aún más el tejido de mi presente. Ya no eres la misma de antes, recordó mi interlocutor con un ligero susurro. Tienes una fuerza que antes no tenías. Tal vez, solo tal vez, sea el momento de enfrentarlo y darle espacio a la verdad. La idea resonó en mí, como un canto en lo profundo de mi ser. La verdad podría liberarme de las cadenas que aún mantenía atadas a mi pasado, pero también podría infligirme un dolor que había intentado evitar. Y mientras el hombre frente a mí llegó a nuestra mesa, pude verlo a él, parado en su eje con una intensidad que parecía querer definirlo. Lo siento, dijo, con una voz profunda y casi en un susurro. Sé que es inesperado, pero debemos hablar. El mundo a mi alrededor se desvaneció y todo se concentró en él. Este simple intercambio de palabras rompió la burbuja, dando paso a un nuevo dilema. Las posibilidades de confrontación se desbordaban, y una chispa de luz me prometía una nueva esperanza, aunque también un abismo de incertidumbre. ¿Qué necesitas decirme?, le pregunté, mi voz temblando levemente. Él tomó un respiro profundo, sus ojos se centraron en los míos y, en ese momento, entendí que la verdad podría ser el ancla que finalmente soltaría mis cadenas. Pero también comprendía que cualquier revelación podría hacer que todo lo que había construido se desmoronara en un instante. La vida a menudo presenta sus giros más impredecibles cuando pensamos que estamos listos. Mientras una respuesta giraba en su mente, sujeta entre recuerdos y sufrimientos, yo solo podía aferrarme a la esperanza, temiendo a la vez el impacto de lo que pudiera venir. La tensión en la sala era palpable. Alrededor de nosotros, el murmullo normal de la cafetería había desaparecido, solo quedaba el eco de nuestras respiraciones entrecortadas y las palpitaciones cada vez más rápidas en mi pecho. Podía sentirlo, el aire mismo parecía oponerse a cualquier palabra que se dijera. Lo sé, empezó a decir, su voz temblaba, y una sombra de remordimiento cruzó su mirada. Sé que mis acciones del pasado te hicieron daño. Eran decisiones desesperadas, impulsadas por el miedo. A veces, buscamos la forma de sobrevivir que acaba dañando a los que más queremos. Sus palabras conectaron con un hilo de recuerdos nostálgicos pero también dolorosos. ¿Cuántas veces había estado en la misma situación, sintiéndome impotente ante circunstancias incontrolables? La parte de mí que anhelaba respuestas luchaba con la parte que solo quería huir. Miré a mi compañero, su rostro mostraba una mezcla de preocupación y apoyo, y esa presencia fue lo que realmente me ancló en ese momento. Lo que quiero decirte, continuó, es que nunca quise perderte. Pero sentí que lo mejor era apartarme, incluso si eso significaba dejarte en la oscuridad sin explicaciones. ¿Y esas decisiones te dieron paz?, pregunté, forzando mi voz a salir con menos quebranto del que sentía. Porque a mí solo me dejaron un vacío. Sus ojos, una mezcla de tristeza y anhelo, se encontraron con los míos. No, no me dieron paz. Solo complicaron las cosas.
Se llevó las manos a la cabeza, como si la presión que sentía allí fuera soportable. Te perdí. He estado tratando de seguir adelante, pero siempre he estado consciente del daño que causé. Un coqueteo de rabia y tristeza emergió en mí. ¿Por qué había permitido que su dolor definiera el mío? Ni siquiera sabía si tenía derecho a estar enojada después de tanto tiempo, pero la verdad se sentía justo ahí, al borde de mis labios, lista para estallar. ¿Y ahora, qué se supone que haga con esto? ¿Me vas a pedir perdón? ¿Eso va a arreglar las cosas? Mi voz creció en intensidad, empañada de emociones contenidas. A medida que hablaba, los demás en la cafetería comenzaron a mirarnos, testigos involuntarios de nuestra tormenta interna. No, admitió, su mirada fija en el suelo. No tengo el derecho de pedir perdón porque sé que eso no basta. No estoy aquí para aliviar mi conciencia. Estoy aquí porque el peso de mi pasado me ha perseguido. Si hay algo que puedas hacer por mí, por favor, escucha. La última palabra resonó como un eco, una súplica despojada de orgullo. Aún así, sentí que en su voz había algo que me estaba llamando, una chispa de vulnerabilidad que quería abordar. ¿Qué es lo que quieres que escuche? Pregunté, mi voz ahora más suave, racionalizando mi propio deseo de comprender. Quiero explicarte la verdad detrás de lo que pasó. Hay cosas que nunca te conté, razones que pueden cambiar cómo percibes no solo a mí, sino también a ti misma. Me he mantenido alejado porque no quería arrastrarte a un ciclo de dolor, pero creo que ha llegado el momento de sacarlo a la luz. Su confesión era un balde de agua fría, un despertar. Un acto de sinceridad que, aunque temido, contenía la promesa de una nueva perspectiva. Dímelo, lo insté, impulsada por una mezcla de ansiedad y curiosidad. ¿Cuál es la verdad? En ese instante, aquellos momentos en que nos habíamos encontrado, las palabras ahogadas en el aire se sintieron más cercanas que nunca. Casi como si el pasado y el presente colisionaran y unieran sus fuerzas. Lo que ocurrió fue más complejo de lo que imaginas, empezó, su mirada ahora intensa. Lo que pasó no fue solo culpa mía. Hubo otros involucrados, manipulaciones y decisiones que no tomé a la ligera. En un intento de protegerte, hice lo que creí que era correcto, pero solo causé más daño. En su revelación resonó un dilema mayor, el eco de decisiones pasadas que podrían haber tenido diferentes resultados. Mi mente empezaba a girar mientras pensaba en lo que significaba realmente esta nueva información. ¿Y si realmente había algo más que no sabía? A veces, las historias cuentan más de lo que los recuerdos me han permitido ver. Pero sigo sin saber si puedo perdonarte. Mis palabras fueron cargadas de una brutal honestidad. Pero las cosas pueden ser diferentes, contrarrestó con fervor. Todavía podemos sanar. Esto no tiene que ser el final de nuestra historia. En ese momento, sentí que una puerta se estaba abriendo hacia un futuro incierto, uno lleno de potencial para el cierre o la reconciliación. Pero mientras cada uno de nosotros lidiaba con nuestro dolor, el reloj de la cafetería marcaba su ritmo, recordándome que el tiempo no se detiene, y que toda elección conlleva su propio precio. Tuve que decidir si quería cruzar ese umbral y descubrir qué significaba realmente su verdad. Pero en la distancia, el mundo seguía girando, y una parte de mí sabía que las sombras del pasado aún podrían acechar, incluso cuando la esperanza comenzaba a vislumbrarse. Pero entonces, antes de que pudiera formular una respuesta, escuchamos un grito estridente que sacudió la atmósfera de la cafetería. La perturbación de ese momento rompió nuestra conexión. Lo que comenzó como un diálogo transformador podía arrastrarnos a algo mucho más preocupante. La tensión en el aire volvió a dispararse, y una vez más, la paz que por un instante me había rodeado se convirtió en un eco distante, y la verdad detrás de nuestras respectivas historias parecía irse. La cafetería estalló en un caos inmediato. Las sillas se movieron a medida que las personas se levantaban, buscando respuestas al grito que había interrumpido nuestro momento. La luz exterior entraba en la habitación a través de los grandes ventanales y,
de repente, el escenario común se tornó surrealista, como si estuviera en un teatro lleno de drama y tensión. Me volví hacia él. Su expresión había cambiado drásticamente. La tristeza en sus ojos se había sustituido por una alarma palpable. ¿Qué fue eso?, pregunté, desesperada por entender. Esas son las noticias de las que te hablé, respondió, sus palabras urgentes y apremiantes. Las cosas que nunca te conté son más graves de lo que pensaba. Hay personas que están dispuestas a hacer lo que sea para proteger sus secretos. Ese momento de revelación se desvaneció como si nos hubieran enjaulado de nuevo en nuestra propia historia de sufrimiento. La incredulidad se instaló en mí, hizo nido en mi corazón. ¿Te refieres a amenazas? ¿Te han puesto en peligro? La preocupación por sus palabras hizo que el vacío se expandiera en mí. No tengo tiempo para explicarlo todo aquí, pero debemos salir. Esto no es seguro. Su voz llevaba un tono de urgencia que no podía ignorar. ¿Qué? ¿A dónde vamos? La confusión mezclada con el pánico asomó en mi voz, un torbellino de emociones que minó mi capacidad de razonar. Él tomó mi mano y tiró de mí hacia la salida. La cafetería, que había sido un refugio para nuestros recuerdos compartidos, parecía convertirse en una trampa donde nadie podía ser verdaderamente libre. En el exterior, el aire frío cortó mi piel, y me arrastró hacia una realidad palpable. Una vez en la acera, miré a nuestro alrededor, el mundo seguía su curso, autos apresurados, gente ocupada sin siquiera notar nuestra crisis. Pero la conexión que habíamos reanudado apenas unos momentos antes se desvanecía de nuevo, implacablemente, arrastrada por la inminente tormenta. ¿Qué está pasando?, pregunté, incapaz de ignorar el escalofrío que emergía desde el fondo de mi ser. Dame una razón por la que no debamos regresar y enfrentar esto ahora. Porque no es seguro, y hay más en juego del que te he contado. Quien sea que haya gritado dentro de la cafetería está conectado con todo, incluso con nosotros. Su mirada se volvió intensa e insegura. Y ahora que he comenzado a decirte la verdad, tengo miedo de que no solo esté en juego mi vida, sino también la tuya. Un ruido detrás de nosotros captó mi atención. Al darme la vuelta, noté a un grupo de personas que caminaban con determinación hacia nosotros. La misma sensación de peligro que había sentido en la cafetería ahora me abrazaba con fuerza, mis piernas empezaron a temblar. ¿Qué hacemos?, la pregunta salió de mis labios, casi en un susurro. Confía en mí, tenemos que ir a un lugar seguro, instó, apretando mi mano con firmeza y arrastrándome hacia una calle lateral. La cohesión entre la adrenalina y el miedo hacía que mi pulso se acelerara con cada paso. Pude sentir el peso de su mirada sobre mí, una mezcla de culpa y deseo de protegerme. «¿Podrás perdonarme alguna vez?», formuló mientras corríamos, sus palabras como cuchillos afilados danzando entre la multitud. Estoy comenzando a entender todos los matices de esta situación, y ahora necesito saber más, respondí, el roce de sus finas notas melódicas contra mi mente alterada. Pero justo cuando comenzamos a sentir que ganábamos algo de distancia del grupo tras de nosotros, escuché el sonido amortiguado y amenazante de un motor. Una SUV negra se detuvo de golpe junto a nosotros, y la puerta se abrió de golpe. Un silencio plomizo se hizo eco en el aire. La situación había cambiado una vez más. Había las sombras del pasado, su verdad y mi futuro en juego, y en ese momento, enfrente de mí, se estaba abriendo un abismo de decisiones que podía cambiarlo todo. El conductor, un rostro familiar entre el caos, miró fijamente a mis ojos. «Suban, ahora», pronunció con una firmeza que me hizo cuestionar todo lo que creía saber. Su presencia me dejó sin aliento, sabía que detrás de todo esto había una historia que aún no habíamos descifrado. Y en los pliegues de aquella nebulosa realidad, con el motor rugiendo inquietante mientras sus puertas se ofrecían como un refugio incierto, comprendí que el siguiente paso podría ser el más crucial de todos. El frío mordía mis mejillas mientras me sumergía en la SUV negra. La oscuridad del interior contrastaba con el caos exterior. Él se sentó a mi lado,
y la cercanía de su cuerpo me ofrecía una sensación de seguridad, aunque mi corazón seguía latiendo desbocado. La angustia de la situación se entrelazaba con la confusión de nuestros sentimientos no resueltos. La SUV se deslizó rápidamente por las calles, lejos del peligro inmediato, pero no de los fantasmas que nos acechaban. ¿Quiénes son? ¿Por qué estamos huyendo?, pregunté, luchando por mantener la voz tranquila. Miré su rostro, el sudor perlaba su frente, estaba tan perdido como yo. Te lo explicaré todo, dijo con una certeza temblorosa. Pero no aquí. Necesitas entender que hay fuerzas que no comprendes, decisiones que tomé para protegerte. Quiero que sepas que nunca dejé de preocuparme por ti. Sus palabras eran como un eco del dolor que había compartido en el pasado, como si cada sílaba tuviera el peso de una culpa que no podía soportar. Siempre fue por ti. Siempre. La sinceridad en su mirada me desarmó. Pero también me indignaba, había huido de mí cuando más lo necesitaba. ¿Y eso qué? ¿No era tu responsabilidad también decirme la verdad? Dejarme decidir, respondí, la rabia y la tristeza entrelazadas en mis palabras. Lo sé, y tengo que enfrentar las consecuencias de mis decisiones, pero ahora no podemos permitir que el pasado nos atrape otra vez. No me perdonaría perderte por mis errores, apretó su mano alrededor de la mía, y esa conexión me llenó de dudas y anhelos no resueltos. El sonido del motor reverberaba en el interior, y aunque estábamos a salvo, sabía que esta era solo una tregua. Dime el nombre de quien nos sigue, insté, una vez más sintiendo que la realidad se tambaleaba en el borde del abismo. Él respiró hondo. Se llaman, El Círculo. Una organización que antepone el poder por encima de la verdad. Me involucré sin querer. Ellos tienen secretos, y mis decisiones equivocadas me llevaron a ti. Su confesión cayó como un peso profundo. Mis piernas temblaban de miedo, sus palabras resonaban en mi mente. Durante años había buscado respuestas, anhelando un cierre, y ahora me encontraba frente a la revelación de que mi pasado estaba ligado a una red aún más oscura y peligrosa. ¿Qué quieren de nosotros? Quieren lo que siempre quisieron, controlar la verdad. Y yo entré en su juego, sin saber que al hacerlo venía a arrastrarte a ti también, dijo él, sus ojos fijos en el horizonte. En ese momento, comprendí que ya no era solo su vida la que estaba en juego, era la mía, nuestra conexión, todo lo que habíamos construido en ese breve encuentro. La SUV se detuvo abruptamente, y la respiración se detuvo en mi pecho. ¿Qué sucede?, cuestioné, y su respuesta se congeló en su garganta. El conductor se volvió hacia nosotros, su mirada era intensa. ¿Estás lista para escuchar la verdad? La pregunta fue como un disparo en el silencio, y su tono prometía que había mucho más por desvelar. Tomé aire, sosteniendo la mano de él con más fuerza. Sí, lo estoy. El miedo y la expectativa colisionaban en mi interior. La verdad podía ser mi salvavidas o mi condena. La puerta se abrió y una ráfaga de viento gélido entró. En ese instante, el equipo de El Círculo podría estar tras de nosotros. Necesitamos entrar, esto es más importante de lo que imaginas. Mi reflejo de duda se empañó por el fuego de mi determinación. Cualquier cosa que tuviéramos que enfrentar, lo haríamos juntos. En aquel momento supe, sin dudar, que el amor que me había mantenido alejada del abismo de la oscuridad no solo estaba destinado a sobrevivir, sino a luchar. Vamos, le respondí, y tomé su mano. Mientras cruzamos la puerta del edificio, sentí que no solo atravesábamos un umbral físico, sino también emocional. Lo que viene no será fácil, dijo él, las puertas se cerraron tras nosotros, como si el mundo exterior quedara atrás, y todo lo que quedaba era el eco de nuestros corazones latiendo al unísono. Pero seré valiente, respondí, con una firmeza que resonaba en todo mi ser. La elección de dar el paso era nuestra. Back to all, decidida a reclamar mi historia, sin importar lo que tuviéramos que enfrentar. Y mientras el pasado nos seguía, la verdad estaba lista para liberarnos. Y juntos, no hay nada que no pueda superar,
dijo él. Entonces, miré hacia adelante, una conspiración de luz y sombra esperándonos. El futuro se extendía ante nosotros como una hoja en blanco, lista para ser llenada con nuestra verdad. Y eso es lo más poderoso de todo, murmuré, mientras la esperanza se encendía como un faro en nuestro camino.